Hola, buen día a todos y todas. Les doy la bienvenida a este segundo espacio de conversación en el marco del Seminario Internacional de Gobierno Abierto, realizado por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDEPAC y Asuntos del Sur. Mi nombre es Tatiana Cárdenas y actualmente coordino el área de diseño metodológico, co-creación y laboratorios de innovación en Asuntos del Sur, y estoy de verdad muy emocionada de hacer parte de este encuentro donde conversaré con dos personas referentes del tema de gobierno abierto en la región, que lideran en sus países procesos desde la sociedad civil y desde los gobiernos locales. Ayer, bueno, si ustedes estuvieron en el primer panel, estuvimos haciendo la instalación de este seminario y hablando un poco sobre el gobierno abierto y cómo justamente en el centro del gobierno abierto está la participación ciudadana. Hoy vamos a hablar sobre la colaboración como principio clave para la materialización del gobierno abierto justamente. Este es un tema que tiene muchísima tela de donde cortar, así que sin más preámbulos voy a presentar a los invitados de hoy. Inicialmente tenemos a Vanessa Meneghetti, que nos acompaña desde Brasil, y ella es cofundadora del Instituto de Gobierno Abierto de ese país, que es una organización que trabaja para acompañar y fortalecer la gestión pública y se enfoca en estrategias para la transparencia y la participación. Quiero además mencionar que parte además del gran trabajo que hace el instituto, este es un espacio creado por mujeres con una mirada de inclusión e igualdad, de lo cual hablaremos un poco más adelante. Y bueno, también desde el sur, pero de otro lado, de Argentina, que es donde yo vivo, además, nos acompaña Javier Irigaray, quien es director general de Calidad Institucional y Gobierno Abierto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y desde allí coordina varios ejercicios muy interesantes de colaboración, que es justamente el tema del que vamos a hablar hoy, en el marco del Gobierno Abierto. Por ejemplo, uno de construcción del tercer plan de acción de Gobierno Abierto en la ciudad para la alianza OGP, en el que Asuntos del Sur justamente participa como una organización de la sociedad civil. Javier, Vanessa, bienvenidos a esta conversación y muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, quiero entrar en materia sobre eso que llamamos colaboración como pilar del gobierno abierto. Insisto, ayer hablamos un poco más sobre lo que es el gobierno abierto, de qué se trata. Esto ya venimos hablándolo ya hace algunos años, pero sobre todo ese foco que se debe poner en términos de la participación. Y bueno, sabemos que en teoría lo que llamamos colaboración permite el reconocimiento de distintas perspectivas, intereses y imaginarios de los actores, las personas, las organizaciones participantes en estos espacios, pero ya hablando del tema concreto de cocreación, ¿cómo podemos explicar la cocreación y sobre todo qué condiciones se requieren en un ejercicio de cocreación en el marco de gobierno abierto? Quisiera empezar justamente con estas preguntas a Javier. Javier, adelante. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Tatiana. Gracias por la invitación. Respecto a la pregunta, ¿qué es la cocreación? Me parece que nosotros entendemos un proceso de cocreación como un proceso principalmente de inteligencia colectiva. Un proceso donde podemos convocar a diferentes actores, a diferentes organizaciones, a diferentes especialistas y también a la ciudadanía en general para conocer justamente las diferentes voces sobre un tema, sobre los intereses específicos y tratar de hacer con eso llegar a la mejor solución posible a problemas de todos, de toda la comunidad, en temáticas específicas. Y creo que las temáticas tienen que ver mucho justamente con tratar de incidir en la agenda estratégica de gobierno. Eso es me parece a mí que es una condición necesaria de los procesos de co-creación y de inteligencia colectiva.
Bueno, y bueno, hablando más ampliamente de este tema ya, para preguntarle a Vanessa, además de escuchar obviamente tu respuesta frente a la pregunta de para vos qué es cocreación y cómo consideras que se puede ejercitar ese espacios de cocreación, ¿crees que hay temáticas que sean más, que se presten más para la cocreación o temáticas que tengan menos, sean menos proclives justamente a tener espacios de cocreación en términos no solamente desde la ciudadanía, sino obviamente desde los gobiernos? Gracias, Tatiana. Primero me gustaría agradecer la invitación. Es un placer estar acá hablando con ustedes y con todos que nos escuchan. Bueno, yo soy de Brasil, entonces toda la oportunidad que tenemos de hablar en conjunto con Latinoamérica me queda mucho bien, me quedo muy feliz. Bueno, hablando de cocreación, del tema, cocreación es ese trabajo conjunto, como dijo Javier, entre el gobierno y la ciudadanía. El gobierno descubre al ciudadano para poder construir, para poder implementar y evaluar las políticas públicas. La ciudadanía, como dijo, trae su mirada, trae su experiencia de diferente perspectiva que el gobierno tiene. Pues el ciudadano vive la política, vive el problema directamente y puede tener ideas que a veces quien está en el gobierno no va a tener. Cuando ambos trabajan juntos, uno puede complementar la visión, la mirada del otro. Y el gobierno puede comprender mejor la vivencia, el problema y cómo las personas están viviendo y teniendo estos servicios. De otra parte, el ciudadano comprende la complejidad, comprende la limitación de recursos, comprende las limitaciones de legislación, la falta de cualificación muchas veces que el gobierno vive. Entonces, estos trabajan juntos, comprenden sus visiones de sus posiciones dentro del problema, intentan ahí construir algo conjunto, algo que sea mejor y haga sentido para los dos. Yo creo que es importante en la colaboración, en la co-creación, articular la sociedad civil local, tener organizaciones que se dediquen a este tema de la política que van a hablar, que conozcan y trabajan con estos derechos y que tienen un acúmulo en esto. Pero también lideranzas locales que están más ligadas al territorio o que sean personas que estén o académicos también, es bueno que se involucren. Pero también, como dijo Javier, la ciudadanía, las personas directamente afectadas por esta política. Yo no creo que hay temáticas que son vedadas, pero algunas temáticas son más comunes del trabajo colaborativo que otras. Esto es importante, creo que decir. La innovación es muy común que se tenga la co-creación, la educación, la asistencia social por la característica de la política. Y muchas veces la propia construcción de la política de gobierno abierto por cuenta de las directrices de OGP también exigen el gobierno abierto. Pero creo que es importante decir que muchas temáticas que involucran muchos recursos no es común que tienen estos espacios colaborativos y que son principalmente centrados en intereses privados. Esto, por ejemplo, ocurre en temáticas como estructura, como obras y hasta energía. A veces transporte también no es común y es preciso mirar para esto y que la co-creación sea también un camino para actuación y para que el gobierno abierto no se restrinja a una metodología que trabaja gobierno abierto, que trabaja este tema, pero que también alcance otros temas, otras políticas que no es tan común escuchar y trabajar en conjunto con la ciudadanía. Claro. Bueno, y hablando justamente de este tema, también de las capacidades y las competencias y las habilidades y las metodologías que son necesarias para generar espacios de colaboración, quisiera preguntarle a Javier,
vos como desde esa mirada de gobierno, que además es un gobierno referente en la región en términos de gobierno abierto, de plataformas, de espacios de conversación con diferentes actores, cómo generar estos espacios, ¿no? Cómo realmente abrirlos y que tengan una incidencia real no solamente en las políticas, sino que de verdad podamos hablar de frente con la ciudadanía y con las organizaciones y delimitar, digamos, hasta dónde llega la cocreación, hasta dónde llega los otros temas que no van a ser cocreados, cómo preparar un equipo y cómo generar esas competencias y habilidades que son necesarias para esos espacios. En primer lugar, creo que como decía muy bien Vanessa, necesitamos de la voluntad política para llevar adelante la cocreación. Es así, o sea, si realmente creemos que podemos encontrar mejores soluciones trabajando con la ciudadanía, trabajando con las organizaciones, tenemos que estar decididos a implementar o a llevar adelante un proceso que escuche activamente a estos actores, a la comunidad, y que nos permita, desde una mirada técnica, encontrar cuáles son esas cuestiones que nos están diciendo para resolver los problemas que tienen en el día a día las personas. Creo que, como decía Vanessa, esas personas que participan, que están en estas instancias de co-creación, son quienes mejor saben cuáles son sus problemas en el día a día, cuáles son sus inconvenientes, cuáles son sus necesidades e incluso sus deseos, que muchas veces los dejamos relegados desde el gobierno, trabajamos sobre solamente la necesidad básica y no sobre el deseo. Entonces, me parece que, en primer lugar, como decía, necesitamos de esa voluntad política para llevar adelante estos procesos, desde la génesis del diseño de la política. En segundo lugar, necesitamos generar diferentes instancias y dispositivos para la participación. No podemos creer que durante todo el proceso de participación todos y todas van a participar en todas las instancias. Entonces, necesitamos generar diferentes dispositivos. Muchas veces, por un lado, como decía Vanessa, con las organizaciones de la sociedad civil involucradas en la temática, otras veces con la comunidad en general, otras veces con el sector académico, incluso en la colaboración con otros gobiernos, a veces es necesaria para comprender en términos totales las problemáticas y las soluciones que tenemos que co-crear. Y después me parece que hay una habilidad que necesitamos desarrollar dentro del gobierno, una capacidad que es la gestión de consenso. Nosotros tenemos que llevar adelante en estas instancias una escucha activa y sobre todo una gestión de consenso, porque hay muchos intereses involucrados, hay muchas miradas, hay muchas voces diferentes y tenemos que poder generar los dispositivos para que todas esas voces sean escuchadas, pero también para llegar a puntos comunes de consenso entre las diferentes miradas y las diferentes voces que hay en la sociedad. Creo que ese es un punto trascendental. Sí, sobre ese tema de consensos quisiera igual detenerme un poco más adelante. En este momento le quisiera preguntar a Vanessa sobre esa experiencia que ustedes tienen en el instituto y justamente ese tema de cómo trabajar escenarios de co-creación a gran escala, es decir, cómo hacer que se genere participación de la ciudadanía, pero además cómo extrapolar de alguna forma esas experiencias o aplicarlas en otros espacios, en otros escenarios. Yo he visto por la experiencia que ustedes tienen en el instituto que trabajan temas de laboratorios de gobierno abierto, diferentes instrumentos de ese estilo para generar participación. Cómo primero lograr que se acerque la ciudadanía a participar en esos espacios y segundo, cómo generar experiencias que puedan aplicarse a gran escala. Gracias, Tatiana. Bueno, primero no dicen la primera pregunta, pero estoy intentando el español, que salga bien, pero yo hablo portugués, entonces no sale perfecto.
Bueno, es muy interesante la perspectiva que Javier trajo. Yo solo acrescentaría, creo que es importante en los espacios de co-creación también que tengan una igualdad entre los participantes. Como dijo, que se sale el consenso, pero muchas veces en los espacios de co-creación no tienen el objetivo muy claro y después de la construcción el gobierno tiene que validar o tiene que ir a la autoridad. Y yo creo que cuando esto ocurre, tiene que ser transparente también para quien participa, conocer el proceso todo, ¿no? Y se sea posible que tanto los actores políticos, los gestores, también sean participantes del proceso para buscar este consenso y que tenga esta igualdad entre ellos, para que no el gestor tiene un peso mayor o el actor político tiene un peso mayor y que el consenso, el diálogo sea como posible entre ellos. Pero ahora voy a intentar hablar de la pregunta que Tatiana me dijo. Para trabajar en gran escala, yo acredito que una estrategia importante es trabajar en pequeños grupos. Sí, que tenga el espacio grande de plenaria, pero es importante que la co-creación, las personas tengan espacio para hablar, para colocar su experiencia, sus sentimientos, para que puedan se conocer y crear espacios de confianza. Entonces, creo que mismo cuando hay gran escala y muchas personas participando, que es importante, tienen que buscar trabajar en un momento en pequeños grupos y después llevar para esta plenaria. Y también creo que cuando hay el envolvimiento de la ciudadanía, es importante que tenga capacitación, formación de estas personas, para que, así como dijo, esta condición de igualdad sea posible. Porque si no, siempre, obvio, que el gestor público, el actor político va a tener más conocimiento. Pero si la gente llega a un espacio así, tiene el mínimo conocimiento de la política, de sus derechos, de lo que es gobierno abierto, es muy difícil conseguir opinar y construir en conjunto, porque hay una asimetría muy grande entre los participantes. Entonces, creo que es importante que tenga momentos de formación, de sensibilización, para que todos se sientan confortables y puedan ahí opinar, traer su experiencia, su posición. Sí, sobre eso último, que es muy interesante, justamente cómo llegar a nivelar esas, no diría esas capacidades, pero sí diría las condiciones, cómo partir desde un mismo punto a la hora de sentarnos en una mesa a generar colaboración, co-creación, bueno, conversación en un inicio, ¿no? Y ahí quisiera preguntarle también a Javier desde esa perspectiva del sector de gobierno, que puede ser tanto en este plan que yo mencionaba inicialmente, que ustedes están generando en co-creación con organizaciones, ciudadanía de acción de gobierno abierto de UGP, o otros espacios, cómo gestionar o cómo generar desde el gobierno herramientas para que la ciudadanía tengan las mismas condiciones que por ejemplo, los técnicos, ¿no? O sea, las personas que se sientan ya con la información o que vienen trabajando estos temas desde hace mucho, cómo desde el gobierno poder generar estas condiciones, Javier. Es interesante la pregunta. Como decía Vanessa, creo que existe la necesidad de que la participación sea una participación informada. Esto es, que el gobierno genere los canales de comunicación para poder dar toda la información que tiene, que posee,
y que viene trabajando. Esto es, desde datos abiertos hasta visualizaciones, ser lo más gráfico posible en las condiciones en las cuales vamos a trabajar. Y también, como decía Vanessa, me parece muy importante que en el proceso estén claras cuáles son las condiciones de participación. Hay algo que es fundamental en el gobierno abierto y que tiene que ver con la construcción de confianza. Creo que la ciudadanía en general está bastante desconfiada de los gobiernos y me parece que esa herramienta o esa capacidad que tenemos para desarrollar la participación es justamente construir las condiciones de confianza para que esto ocurra como debe ocurrir. Y para eso tenemos que estar todos en el mismo plano. Para eso tenemos que justamente desde el gobierno decir cuáles son nuestras limitaciones para llevar adelante una política, porque siempre las hay. No siempre uno puede creer que el gobierno está en condiciones de hacer cualquier tipo o implementar cualquier tipo de política pública o cualquier tipo de decisión. Entonces me parece que las limitaciones, las condiciones, los condicionamientos y también las posibilidades tienen que estar claras desde el inicio de la participación. Después, obviamente, existen diferentes herramientas o canales para hacer llegar toda esta información y lo que tenemos que hacer es explorar en conjunto con las organizaciones y con la ciudadanía en general cuáles son los canales más eficientes para que todos aquellos que quieran participar puedan hacerlo y de manera informada, como decía. Bueno, aquí igual es como que se genera ese nudo, es decir, tenemos todas las condiciones en el papel para que un proceso de co-creación sea virtuoso, el tema de la información, el flujo de información, la transparencia a la hora de comunicar o de informar cuál sería el proceso, pero cómo, ahora sí volviendo al tema de los consensos, cómo llevar estos espacios a reales consensos. Es decir, es evidente que cuando hay procesos de participación, sobre todo donde se integran muchas miradas y sobre todo desde el territorio, es muy fácil que los procesos se rompan, que no se lleguen a acuerdos finales. ¿Cómo pasar de ese momento en el que tenemos todas las condiciones, tenemos el personal, tenemos a las personas sentadas en la mesa, a el salto de generar consensos, generar acuerdos y de implementar también, ¿no? ¿Cómo podría ser? Es decir, yo sé que aquí no lo vamos a resolver porque eso es un tema del que venimos hablando en diferentes escenarios y con todo el mundo, pero ¿cómo podríamos dar ese paso a la aplicación de verdaderos procesos de co-creación, Vanessa? Bueno, creo que esta sea la pregunta premio. Y es el desafío, ¿no? El desafío de encontrar. Yo creo que hay muchas técnicas de facilitación que permiten la construcción de varios momentos para que sea posible el consenso y el uso de diferentes estrategias. Como dijo, yo creo que algunos puntos es preciso pasar, por ejemplo, crear este espacio de confianza, como dijo Javier también, que las personas se conozcan, que tenga el mínimo de información y que la construcción de este momento de co-creación lleven a las personas a pensar los problemas, las limitaciones que existen, como dijo, las leyes, la limitación de recursos. Creo que es importante que tengan momentos para que las diferentes visiones del gobierno, de los actores políticos, de los intereses del privado, de la academia, de las organizaciones, de la ciudadanía que vive la política, que estas diferentes visiones puedan hablar y puedan colocar sus experiencias, sus visiones.
Creo que para el consenso es necesario que las personas puedan hablar libremente, puedan manifestarse y que tengan procesos y dinámicas para que a partir de estas diferentes visiones sean priorizados puntos. Y como dijo antes, Javier también reforzó, es importante que estos objetivos, de dónde salimos, para dónde queremos llegar, y que el proceso de co-creación esté ahí en el medio, sea muy claro. Entonces, todo el proceso es importante conocer. Vamos a salir de una reunión de co-creación con varias opciones para después el gobierno seleccionar. Bueno, pero esto necesita ser hablado. Vamos a salir de acá, de esta reunión, con la selección de lo que va a ser el final. Entonces, esto necesita ser hablado y después el gobierno no puede cambiar. Creo que el proceso tiene que ser transparente. Y otro punto que creo que es muy importante, que no está tan ligado al consenso, a la construcción del consenso, pero del proceso como un todo, es la devolutiva. No sé si esta palabra es en español, pero que que se retornen para las personas lo que pasó después, porque las personas participan, se entregan, hacen un trabajo de esta construcción y después es importante saber lo que pasó. Es importante que tenga este resultado, cómo se pasó la política. Entonces, creo que esto, cómo son los principios de gobierno abierto, que sea permeado por la transparencia, por la participación, por la innovación, que esos principios sean reales allí, en la vivencia y la construcción del proceso. Javier, misma pregunta. ¿Cómo lo ves tú? No, yo estoy como funcionario de gobierno, estoy muy alineado a las herramientas y a las cuestiones que viene planteando Vanessa. Creo que, en primer lugar, necesita ser un proceso transparente, como decíamos antes, un proceso informado, un proceso donde todos aquellos y aquellas que participen sepan cuáles, digamos, las condiciones de esa participación y hasta dónde va a llegar esa participación, cuál va a ser el producto final de esa participación, cuál va a ser, digamos, esa solución a la que vamos a llegar en conjunto. Después, respecto a las diferentes miradas, creo que se necesita también de cierta capacidad de aquellos que moderan estos espacios y estas instancias para entender que este es un proceso completo. Entonces, cada vez que sumemos a la mesa o que tengamos una instancia nueva de participación con algún actor importante en este proceso, tenemos que volver a ver todo lo que ya se hizo, tenemos que poner en la mesa todo lo que ya se hizo para no creer que siempre estamos empezando de cero. Hay un montón de consensos y de trabajos que se hacen durante el proceso que no pueden después dejarse de lado. Entonces me parece que eso es muy importante en toda la estrategia, digamos, de co-creación, que sea una estrategia completa, que tenga en cuenta todas las instancias y que podamos ir revisando cada vez que terminamos cada una de esas instancias, cuál es el producto de cada una de esas instancias.
Me parece que esa es la única construcción que podemos hacer para lograr que todos y todas participen. Si nosotros salimos de una instancia de co-creación o de participación con ciertos acuerdos y en la reunión siguiente empezamos desde otras condiciones, obviamente que, digamos, el resultado no puede ser bueno. Entonces me parece que está en esta construcción de acuerdos sobre avances del proceso. Eso es muy importante en términos de la gestión del consenso. Y después, lo siguiente es, como decía Vanessa, tenemos condicionantes, tenemos condiciones normativas, de presupuesto, bueno, digo, de tiempos, hay diferentes condicionantes y eso también es importante a la hora de, cuando queremos construir estos acuerdos, priorizar. Todos tenemos intereses particulares, las personas, las organizaciones, la academia y el sector privado. Todos tienen intereses. Lo que tenemos que entender es que en algún punto tenemos que priorizar en esos intereses en relación a las condiciones en las que estamos trabajando. Ese es un trabajo que también tiene que hacer el equipo de gobierno que lleva adelante estas instancias de co-creación. Y creo yo que cuanto más personas puedan participar, cuantos más voces diferentes tengamos, el resultado va a ser mejor siempre y cuando esas voces se vean de alguna manera reflejadas en el producto final. No quiere decir que va a estar todo lo que cada uno dijo. Sí quiere decir que las personas que participaron tienen que sentir que el producto final es parte de lo que ellos hicieron y reflejaron durante el proceso. Sí, bueno, algo que hemos mencionado, digamos, aisladamente en todos cada una de las respuestas y demás, ha sido la participación justamente de la mayor parte de los sectores. Es decir, cuando hablamos de ciudadanía es un tema muy abstracto de a qué ciudadanía nos referimos, ¿no? Y de alguna forma el tema gobierno está claro, el tema organizaciones o ciudadanía organizada, está claro que hay una conversación y que es una conversación mínimamente fluida, pero cómo convocar otros sectores, es decir, cómo convocar a empresarios, cómo convocar sectores privados que generalmente, o bueno, no suelen estar sentados en estos espacios más allá de temas de intereses concretos para tomar decisiones que tengan que ver con el tema gobierno abierto, por ejemplo. Cómo sentar a la mesa a estos actores, a organizaciones también, pero no solamente eso, sino a la ciudadanía no organizada, cómo sentarla y cómo de alguna forma también generar esa participación desde allí. Vanessa. Bueno, pregunta muy interesante también. Yo creo que es importante contar con los espacios organizados, pero una estrategia que el gobierno puede tener para alcanzar quien no está organizado es ir, ¿no? a llegar hasta los espacios donde las personas están. Entonces, las personas que no están organizadas, pero que están involucradas en la educación, en la academia, entonces es importante que haga, creo que el movimiento del gobierno para ir hasta donde las personas están, para que ahí puedan sensibilizar para traer las personas más cerca. Entonces, creo que diferentes estrategias a depender de lo que la ciudad ofrece, es importante que el gobierno haga este movimiento para buscar, para llegar hasta las personas, que esto sea muy relevante. Por ejemplo, cuando yo estoy hoy en el Instituto de Gobierno Abierto, pero tuve una experiencia grande en el Ayuntamiento de São Paulo, cuando ellos estaban construyendo el primer plan de gobierno abierto y implementando esto. Y nosotros vivimos mucho este desafío de cómo llegar a las personas y no a las mismas personas, a las mismas organizaciones,
porque como el gobierno abierto es muy complejo, ¿no? Es un concepto que tiene varios principios, es muy complicado de la gente comprender lo que estamos diciendo, diciendo la importancia de esto. Mi portuñol está cada vez mejor. Y nosotros en estos momentos, ¿qué hicimos? Por ejemplo, nosotros fuimos hasta los espacios de cultura para conocer a la gente que a veces no estaba organizada en movimientos o organizaciones, pero que estaban en los espacios, sea mirando una película, sea haciendo clases de danza. Entonces fuimos hasta estos espacios para hacer reuniones, hacer charlas sobre el gobierno abierto para intentar ganar a estas personas. Nosotros también fuimos en espacios que eran muy sectoriales y que muchas veces, principalmente en el comienzo del gobierno abierto, no era tan claro la dimensión de cómo conectar con las políticas sectoriales. Entonces, por ejemplo, fuimos hasta espacios que discutían asistencia social, que son muy diversos, con personas muy diferentes, que viven la política pública, que viven los desafíos. Entonces fuimos hasta estos espacios para hablar de gobierno abierto, para poder convocar a estas personas a ser parte del diálogo de la construcción de políticas de gobierno abierto. Nosotros también hicimos Creo que se quedó. Vanessa, ahí estás, ahí volviste, no te preocupes, fueron 2 segundos. Bueno, creo que una estrategia muy importante también que hicimos, que creo que sea muy efectiva, es ir hasta donde las personas están, no solo en espacios sectoriales, como dijo, o donde ya están organizados, pero en los territorios. Entonces, hacer discusiones en el barrio donde la persona vive. Así es muy más fácil de poder involucrar personas que no están tan atentas del diálogo. Y otro punto que es muy delicado, pero que es importante, son los horarios. La gente trabaja, entonces es importante que los horarios sean posibles para que las personas participen. Entonces es posible hacer por la noche, si es posible al sábado que no están trabajando. Y para quien está en el gobierno es complicado porque es el trabajo del gobierno, ¿no? Pero para llegar a las personas es preciso tener estas estrategias para que sea confortable y posible de los otros que no están tan cerca de las discusiones, sean motivados para participar. Javier, ¿cómo crees o qué nos puedes decir sobre esto de ampliar actores a la hora de sentarnos a conversar? Sí, creo que ese es uno de los principales desafíos que tiene el gobierno, ¿no? Ampliar la convocatoria y ampliar la participación. Lo que nos pasa a veces es esa participación que parece un poco, lo voy a decir en términos de chiste, pero un poco como un teatro, ¿no? Entonces están siempre los mismos, están siempre en la primera fila, los que siempre participan, y más allá de eso no hay luz, entonces no se ve quién está. Siempre son los mismos, levantan la mano, participan, y está muy bien que así sea, pero termina siendo un poco endogámico. Entonces tenemos que ver cómo justamente llevar adelante ese desafío. Nosotros, por nuestra parte, creemos que hay diferentes maneras. Por un lado, en lo que tiene que ver con el plan de acción de gobierno abierto, en este tercer plan de acción, estamos pensando, como decía Vanessa inicialmente, en trabajar otras temáticas, no las temáticas
que naturalmente se trabaja en el gobierno abierto, que tiene que ver con solo la apertura de datos, con mesas de transparencia, sino empezar a trabajar en algunas temáticas que son importantes, que son diferentes, que en muchos casos tienen una implicancia territorial. En este tercer plan de acción empezamos a trabajar un compromiso específico sobre diversidad para la comunidad LGQBT+, o la comunidad trans. Así que me parece que tenemos que ampliar justamente la agenda del gobierno abierto. Dejar de estar trabajando el gobierno abierto en un nicho donde todos saben de qué se trata, todos creen que tienen todo para decir, y empezar a escuchar a otras organizaciones y también a otras comunidades. Creo que el principal desafío es empezar a escuchar a los grupos y a las comunidades más vulnerables, las que no tienen voz en general en la sociedad, y para eso tiene que servir el gobierno abierto. Después, un proyecto interesante que tenemos, una iniciativa interesante que tenemos en el gobierno de la ciudad es la política de compromisos de la ciudad. La política de compromisos tiene que ver con llevar adelante ciertos compromisos con la ciudadanía al inicio de la gestión, para que justamente estén claros cuáles son esos compromisos de gobierno, trabajar colaborativamente con la ciudadanía, el sector privado, la sociedad civil, para lograr transformaciones reales sobre las diferentes temáticas de la agenda de gobierno, y acordar metas específicas y que puedan ser seguidas, puedan ser evaluadas paso a paso por la sociedad. Entonces, lo que se hace es generar objetivos públicos y medibles en el trabajo con la ciudadanía en general. De hecho, nosotros empezamos llamándolo compromiso de gobierno y hoy hablamos de compromiso ciudadano. Muchos de esas instancias tienen que ver también con la participación de la ciudadanía en el desarrollo de la política pública. Hay muchas agendas que sin la participación activa de los ciudadanos no podemos llevar adelante, como por ejemplo, y es la más obvia de todas, la medioambiental, ¿no? La de cambio climático. Entonces, empezar a trabajar con ellos. ¿Cuáles son esas soluciones? ¿Cuáles son esas políticas públicas a las que nos tenemos que comprometer? Y después, que estén involucradas en todo el proceso, en la rendición de cuentas, en explicar por qué se llevaron a cabo, por qué no. Rendir cuentas también es decir por qué no se pudo cumplir con alguna de esas metas. Y creo que esas son las maneras que tenemos de empezar a ampliar la participación. Sigue siendo un gran desafío para los gobiernos y tiene que ver con esto que comentábamos antes, con la construcción de confianza. Poder integrar a nuevas organizaciones, a nuevos sectores, a nuevas comunidades, a comunidades que son las más vulnerables y vulneradas en general, tiene que ver con generar esa construcción de confianza con el gobierno y saber que participar de ese proceso va a tener un resultado que sea mejor que lo que hoy viven. Sí, bueno, ahí que mencionas el proceso de compromisos, que de hecho desde Asuntos del Sur venimos también trabajando ahí en conversación con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, justamente a esa transición que debe tener justamente el diseño y el seguimiento a los compromisos, que no solamente son compromisos de gobierno, pero sino son compromisos, como lo mencionaba, ciudadanos, que deben ser abiertos, participativos y además tienen que tener la posibilidad de ser seguidos, no solamente desde lo que se propone por parte de un gobierno o de un gobernante, sino también desde los intereses de la ciudadanía. Entonces, me parece interesante que mencionaras ese tema porque de hecho es uno de los procesos en los que venimos trabajando, pero también hemos encontrado algunos temas complicados, como justamente lo que mencionabas anteriormente, pero lo que mencionábamos frente a sentar mayor cantidad de sectores a la mesa, porque tiene que haber un tema
de compromiso, bueno, hablando de los compromisos, ¿no? Pero de compromiso más amplio, porque el gobierno solo no puede cumplir con todo, hay otros sectores, digamos, involucrados. En ese sentido, igual quisiera, como estamos hablando aquí en un espacio en el que nos están viendo personas que trabajan desde los territorios, liderazgos, que trabajan también en temas de participación desde organizaciones y desde diferentes sectores, que nos compartieran una experiencia que no salió tan bien, digamos, no tan virtuosa en temas de co-creación o de colaboración, que tal vez tuvieron expectativas frente a eso, pero realmente qué aprendizaje se pueden tener de ese tipo de experiencias. Si quieren compartirnos, estaría muy bueno, porque realmente de ahí es que sacamos muchísima más información y ponemos en valor estas experiencias. Vanessa. Gracias, Tatiana. Bueno, me viene dos experiencias. Una fue interesante, que yo trabajaba en el Ayuntamiento de São Paulo, en este proceso de construcción del primer plan de gobierno abierto, en que el gobierno no tenía la experiencia de co-creación, no era tan común, y tampoco la experiencia junto a esta metodología de OGP. Todavía este concepto estaba creciendo en São Paulo, y no todos los gestores públicos conocían o estaban involucrados en la co-creación del plan y de los compromisos. Y lo que pasó fue que todo el proceso de construcción fue muy colaborativo. Nosotros teníamos un fórum, un espacio, un grupo de trabajo con organizaciones, movimientos, ciudadanos que nos ayudaban a desarrollar este proceso, y hicimos varios momentos de conexión con la ciudadanía que no estaba tan junto en este proceso, en la gobernanza del proceso de co-creación. Y lo que pasó fue que los objetivos, justamente que comentaban, no estaban tan claros, y cuando la ciudadanía apuntó lo que quería que fuera hecho, el gobierno no estaba tan alineado, no sé si conoce esta palabra, pero no estaban alineados con todos los gestores y los diferentes sectores del ayuntamiento. Bueno, salimos con un compromiso que involucraba algunas áreas, y las áreas fueron sorprendidas con este compromiso y con la necesidad de ejecutar algo que no hicieran parte y que no era concreto para ellos. Esto fue complicado porque al final tuvimos que cambiar este compromiso, hacer repactuación con las áreas. Al mismo momento hubo el cambio de gestión, hubo elecciones al final del proceso de co-creación del primer plano, así que cuando inició la implementación eran otras personas, otros actores políticos, y hubo este proceso de alinear y explicar la importancia y explicar que no era la gestión anterior que tenía hecho y sí la ciudadanía. Entonces hubo un problema porque creo que fuera la primera vez, los gestores no estaban tan familiarizados con el proceso, con el concepto y cómo esto, quien estaba en la coordinación no tenía control de lo que iba a salir, porque nuestra metodología prevía que al final del proceso lo que la ciudadanía decidía iba a ser el compromiso. Entonces, creo que esto fue un aprendizaje muy importante para que
al trabajar un tema, al trabajar con una área, es preciso involucrar los gestores, los actores políticos de este tema en el proceso. Y por eso digo desde el principio que esta condición de transparencia para todos y de igualdad para que tanto los gestores puedan decir para la ciudadanía las limitaciones, cuanto la ciudadanía también apuntar lo que quiere, porque quiere y ahí salir con el consenso. Y en un otro proceso muy interesante que participamos y que fue ya como Instituto de Gobierno Abierto en la ciudad de Río de Janeiro, nosotros ayudamos un proceso de co-creación en la construcción de un plan de desarrollo sustentable que involucró toda la comunidad escolar. Entonces teníamos padres de niños, teníamos profesores, directores de escuelas, los gestores públicos para construir la visión, lo que la ciudad quería para este plan que iba a tener como un plazo de 20 años. Y fue muy desafiador porque justamente vivimos esta experiencia de grandes grupos. Hicimos como 9 reuniones y en cada una teníamos como al mínimo 100 hasta 300 personas. Y la estrategia que utilizamos fue estos pequeños grupos, mismo grandes personas. Teníamos como facilitadores para los pequeños grupos. Las personas sentían confianza de participar en estos pequeños grupos para que puedan colocar lo que querían, lo que ya existía. Y al final fue muy desafiador porque salimos de todo esto con mucho contenido, pero con un acúmulo muy grande. Y lo que quedó es que el plan se quedó muy grande también, pero para acomodar todos esos intereses, todas las visiones, todo el mapeo que cada ciudadano trajo. Y creo que, bueno, en esta experiencia tuvimos el límite porque la pandemia vino al medio del proceso. Entonces, esta devolutiva para las personas tuvo que ser digital, ya no presencial en reuniones como hicimos el proceso. Pero es un desafío, así como colocaron, de trabajar en gran escala, escuchar a todos, de salir con un consenso y con cosas objetivas, ¿no? Y direccionadas. Porque cuanto más se trabaja, más acúmulo tiene, más es difícil conseguir llegar a un punto específico y consensual. Creo que estos son algunos aprendizados que son importantes para pensar, trabajar y intentar. Pero el mensaje que queda es que aunque van a tener desafíos, porque no es fácil poner la gente para hablar y para llegar, es preciso intentar y descubrir lo que hace sentido, lo que funciona para cada ciudad, para cada región, para cada tipo de política. Entonces, es preciso que coraje del gobierno para que no tenga miedo de intentar y descubrir esto con la plática. Creo que es esto. Sí, buenísimo. Realmente ahí aplicaríamos algunos de estos conceptos que ya hemos venido hablando, lo que falla y lo que a veces no vemos venir, pero bueno, llega. Javier, en ese mismo sentido, aquí para la gente de Bogotá, Colombia, hablemos de un proceso que tal vez les dejó más aprendizajes que frutos, que de pronto recuerdes o tengas en mente. Sí. Sí, creo que uno suele hablar de los casos de éxito y no termina de entender que en los casos, por decirlo de alguna manera, de fracaso es donde más se aprende. Estoy convencido de eso. Similar a lo que decía Vanessa y en relación a lo que veníamos hablando,
creo que a veces el desafío de abrir la agenda, de tratar de llegar a temas un poco más disruptivos o diferentes de la agenda común de gobierno abierto, tiene sus desafíos, sobre todo al interior del gobierno, que todas las áreas entiendan cómo es este proceso, cuál es el involucramiento que tienen que tener. Nuestro plan de acción, creo que el anterior fue, en el segundo, llevamos adelante un compromiso con un área específica que tenía que ver con educación y algunas cuestiones más, no viene al caso, sí viene al caso del proceso. Intentamos llegar con un área que obviamente tenía un montón de prioridades, un montón dentro de su planificación tenía un montón de cuestiones que ya estaban comprometidas y se sumaron a este proceso del plan de acción. Entonces, nos pareció súper interesante, nos pareció súper constructivo, pero a la hora después de llevar adelante ese compromiso que se empezó a trabajar con las organizaciones, se dieron cuenta que no tenían los recursos, no podían hacerse cargo de todo lo que había salido de esas reuniones. Entonces, obviamente, hubo que adaptar ese compromiso. Eso nos llevó después a que en el transcurso del tiempo tuvimos que ir haciendo ciertas concesiones y no pudimos terminar de cumplir del todo con el compromiso que habíamos asumido. Entonces, me parece que, como decía antes, hay, por un lado, que lo que aprendimos es que hay que empezar a trabajar en las agendas estratégicas de gobierno desde el inicio. O sea, el plan de acción de gobierno abierto no puede estar absolutamente desvinculado de la agenda estratégica de gobierno. Hay que tratar de incidir en esas agendas, en la planificación, para que se entienda que es necesario construir esas agendas con la participación y la co-creación de la ciudadanía. Y por otro lado, también requerimos de un proceso, creo, de sensibilización de los funcionarios y de las áreas que van a estar involucradas. Creo que es necesario entender que no todos llevan adelante la gestión pública de la misma manera, aun cuando haya voluntad política, aun cuando haya una bajada de línea de quien lleva adelante las decisiones. No todos tienen las mismas capacidades, no todos comprenden cuáles son las virtudes y los beneficios de llevar adelante un proceso de gobierno abierto. Entonces, creo que ahí hay un trabajo para hacer de sensibilización de los agentes y de justamente que comprendan cuáles son esos beneficios y cómo va a ayudar este proceso a la construcción, a la implementación y a la evaluación de la política pública. Buenísimo, de verdad que les agradecemos muchísimo poder compartir estas experiencias que, como ustedes lo dicen, realmente lo que nos dejan son muchísimos aprendizajes sobre todo lo que venimos aquí conversando. Creo que hay muchísimos temas sobre los cuales pudiéramos seguir hablando, pero quisiera ya en este punto recapitular y sobre todo hacer unos anuncios que me pidieron que hiciera muy importantes. Entonces quisiera efectivamente a la hora de hablar sobre procesos virtuosos de colaboración, es necesario hablar de transparencia, de claridad, de tener los objetivos claros, que se genere un flujo de información en diferentes niveles, que haya voluntad política, obviamente, tener también equipos de gobierno preparados en términos metodológicos y también sensibilizados frente a lo que realmente se requiere a la hora de generar co-creación. También priorizar algunas temáticas que quisiéramos abordarlas todos, pero realmente es muy difícil, entonces habría que generar priorizaciones, convocar a la mayor cantidad de voces y que estas voces se vean reflejadas tanto en el proceso como en el resultado. Esto obviamente nos ayuda no solamente a que sean resultados que tengan la validación real de quienes participaron en el proceso, sino generar confianzas, y estamos hablando finalmente de fortalecer ese vínculo Estado-ciudadanía, que es lo que más nos se ha visto debilitado. Finalmente, también tener coraje, que es algo que lo mencionó Vanessa, y realmente es eso. También de eso se trata la innovación, de eso se trata también todo este tema, abrir la agenda,
hablar de temas más disruptivos, de formas diferentes también, y bueno, sobre todo aprender de los errores. Esto es lo que nos llevamos hoy. Sé que fueron muchísimos más temas, pero bueno, de verdad que les agradecemos muchísimo por su participación, Vanessa, Javier, y vamos a seguir conversando. Bueno, quiero contarles varias cosas. Lo primero es que invitarles a conectarse al tercer panel que será mañana de innovación, innovación y herramientas digitales para el impulso de la participación. En ese panel también vamos a tener invitados internacionales, vamos a tener a Diego Gismondi, quien fue subsecretario de Innovación Pública de la provincia de Santa Fe en Argentina, quien creó el Santa Lab, que es un laboratorio de innovación que fue también muy reconocido en la región por todos los procesos que se lideraron desde allí. Va a estar también Aura Cifuentes, quien es directora de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Colombia, y Ana Doria, que también es argentina y es directora de Participación Ciudadana, Gobierno Abierto, Transparencia y Datos Abiertos de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Argentina, que también es una municipalidad que es líder en el tema de manejo de datos abiertos, sobre todo, entonces va a estar muy interesante también la conversación. Les cuento además que las inscripciones para el seminario van a estar abiertas hasta mañana jueves 5 de agosto y que posterior a ello ustedes van a poder certificarse diligenciando un formulario que va a estar disponible desde el viernes 6 de agosto. Ojo, lo esperemos hasta el viernes para llenar este formulario y lograr certificarnos por la participación en estos espacios. Y también nos gustaría que se sumaran al análisis de esta experiencia y de todos estos temas que hemos venido conversando en estos dos paneles que van hasta ahora. Eso son algunos de los anuncios que tenemos. Otro muy importante es que después de este encuentro, a las 2 de la tarde, hora Colombia, yo digo hora Colombia, hora Argentina, porque como yo vivo en Argentina, entonces me enredo, pero es 2 de la tarde para ustedes. Vamos a realizar un taller justamente para aplicar todas estas recomendaciones a la hora de generar procesos colaborativos, donde vamos a hablar y a generar algunas propuestas relacionadas a abrir la participación desde el gobierno de Bogotá. Entonces, les invitamos también a este espacio. Y bueno, nada, realmente es como lo que teníamos en este momento para conversar. Nuevamente agradecerle a Vanessa y a Javier por su participación y agradecerle al IDEPAC por este espacio de conversación. Seguimos, obviamente, estas experiencias hay que seguirlas compartiendo y generar también este fortalecimiento de la democracia, que es lo que buscamos desde todos los niveles. Gracias, Vanessa. Gracias, Javier. Obrigada. Gracias, muchas gracias por la oportunidad nuevamente y por un placer compartir con Vanessa este espacio. Sí, un gusto conocerte, hablar con ustedes. Fue un papo, en Brasil decimos, muy gostoso. Y obrigada. Buenísimo, de verdad que sé que vamos a poder conversar sobre todos estos aprendizajes muy ampliamente con las personas que participan en este seminario. Chao. Chao. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por este espacio que nos conceden. En nombre de la Alcaldía Local de Suba y nuestro alcalde local, Julián Andrés Moreno Barón, queremos presentarles a todos ustedes la experiencia de lo que fue Suba Lab y cómo Suba Lab ha contribuido a la colaboración como principio clave para la materialización del gobierno abierto. El día de hoy hemos preparado para ustedes
una presentación. Vamos a mostrarles todo el ejercicio de lo que se trabajó con Suba Lab. Bueno, todo esto que hemos venido trabajando el día de hoy con todos los participantes, parte de los principios básicos que se generaron a partir de la Constitución del 91, en donde se conformaron las instancias de participación y se congregó la ciudadanía para tener voz, para poder reclamar sus derechos y sus intereses, y empezó a formarse ese rol del ciudadano como un veedor del gobierno. Y se empezaron a concentrar a la ciudadanía en esos espacios de representación y un poco a todo lo que hemos venido manejando y todo el lenguaje en el que hemos venido abordando en este seminario es la filosofía del gobierno abierto. Y esa filosofía de gobierno abierto obedece a esa gobernanza y que es donde la ciudadanía co-crea con el gobierno. La apuesta de esta administración es genial porque los presupuestos participativos entran a cambiar ese paradigma en donde la participación del ciudadano se vuelve incidente. Y es allí donde la ciudadanía empieza a construir junto con el gobierno esas metas, esos alcances, empieza a desafiarse en esos retos, en donde identificamos como Suba Lab 3 principios fundamentales. Uno es generar confianza. Para todos estos retos, obviamente, aplicados a la innovación, se requiere de metodologías estructuradas, de técnica, de procesos sistemáticos que conlleven a la materialización de todas esas iniciativas que vienen. Y es importantísimo darle al ciudadano las herramientas técnicas que le permitan facilitar todas esas ideas y aterrizarlas para que se puedan materializar. Entonces, el rol nos, digamos, llevar toda una idea, genial, pero ¿cómo aterrizamos esa idea? Entonces, es allí donde la innovación empieza a jugar un papel fundamental para generar confianza, para apropiar al ciudadano como un intraemprendedor. Y cuando hablamos de intraemprendedores, como esa persona que está involucrada dentro del proceso y que cada proceso, cada meta, cada proyecto, cada iniciativa, cada implementación lleva consigo un pedacito de todos. No es algo democrático donde la mayoría gana, sino es donde esa iniciativa y esa idea lleva un pedacito de cada idea, un pedacito de cada sentir del ciudadano y de alineado con el gobierno. Entonces es allí donde empezamos a aplicar la metodología y la estructura del gobierno abierto para generar valor público y a través del entendimiento, de la comprensión del estado del arte, y pues digamos que esa es como la ruta. Perdón, un momentico que tengo aquí un problema con la presentación, discúlpenme. Perdón, un segundo. ¿Cómo estás? Sí, entonces, ¿qué hace especial a Suba Lab? Suba Lab tiene 2 componentes disruptivos en torno a lo que habitualmente se manejan en los laboratorios de innovación, y es que impactamos a través del actuar. ¿Cómo? A través de la experimentación, aprendemos haciendo e impactamos con la acción. En Suba Lab aprendemos haciendo, o sea, no es venga, ideamos, muy académico, no. Suba Lab quiere romper un poco el esquema tradicional de la academia y llevarlo a nivel de experimentación y de prueba y error.
obviamente entendiendo que la mayoría de las problemáticas no tienen un soporte de investigación que proponga un desarrollo que se haya hecho anteriormente, sino que todo esto que nos enfrentamos día a día muchas veces para los gobiernos es algo nuevo. Es algo que tal vez el ciudadano comprende, pero que sigue siendo nuevo aún para el ciudadano abordarlo. Entonces, por eso consideramos el rol del ciudadano como el constructor del desarrollo, y es precisamente cambiar la posición del ciudadano de veedor a un colaborador y a ese lo que llamamos intraemprendedor. Pero precisamente es que desafiamos las capacidades del ciudadano para que él proponga soluciones enfocadas al bienestar de su comunidad, no a intereses personales, y es un poco el llamado en torno a los presupuestos participativos a buscar el interés, el bienestar colectivo más que el personal, y precisamente desafiarlo a que su papel no sea tanto de reclamar, sino sea más un papel más propositivo. Esto es lo que hace especial a Subalab. ¿Cómo se genera valor público con Subalab? Hay 3 palabras fundamentales acá. Uno es el pensamiento asociativo. Entonces, es esa construcción de ideas, de planes, de programas, de alternativas y de proyectos con 2 principios fundamentales, que es hacer que todos estos programas, gestiones, proyectos, ideas, planes, tengan 2 componentes fundamentales una vez pasan por Subalab, y es uno, la calidad, y es hacer que se generen acciones de alto impacto mediante la innovación, optimizando los recursos puestos al servicio del ciudadano. Son recursos públicos que se van a ejecutar y que deben tener un sello de calidad. Para eso se necesitan estructuras, metodologías, dinámicas, formas de llegar al ciudadano de una forma empática, de una forma organizada, estructurada, con un entendimiento mayor, y hacer que esos proyectos que se generan efectivamente sean trascendentes en el tiempo, que esos productos perduren y sean adoptados y acogidos, valorados por la ciudadanía como patrimonio comunitario, que trasciendan las barreras administrativas, organizacionales, públicas, y que ya estos productos se vuelvan de la ciudadanía, para la ciudadanía y por la ciudadanía, no como metas, no como proyectos, no como retos, sino como productos que están al servicio de la gente y que son de manera tangible, vivenciales en el día a día de un ciudadano, de nuestros ciudadanos subanos. Para eso hemos desarrollado, a través de todas esas metodologías, hemos recogido una metodología propia de Subalab. Y esa metodología propia es un poco del mejor mundo de cada una de esas técnicas que nosotros conocemos en la innovación. Entonces, esa metodología Subalab contempla 4 ejes fundamentales. Es el entendimiento del estado del arte a través de uso de técnicas y metodologías de la investigación, que reconoce las necesidades colectivas y que es ese banco ese repositorio de información en donde el distrito, el gobierno, el ciudadano puede llegar y puede encontrar en él claramente o explícitamente un observatorio de oportunidades y tendencias. Y eso facilita mucho la materialización de los proyectos que vienen de afuera. Es decir, si tiene, voy a hablar de pronto el Instituto de Turismo, por ejemplo, tienen una meta de implementar algún proyecto en la localidad. Entonces, el Observatorio de Oportunidades y Tendencias dice, mira, hemos identificado que en turismo podríamos apuntarle por este lado, por esta meta, mira, es de esta manera mejor territorializarlo, y ese canal de comunicación, ese puente entre lo distrital, lo gubernamental y lo territorial, precisamente hace parte de esta apuesta de Subalab. También mantener ese equipo de trabajo, ¿sí? Conformar los grupos de intereses a partir de algo muy importante, y es el reconocimiento de las capacidades, un poco llamándolo de otra forma, el perfilamiento de cada ciudadano,
entendiendo que tiene la capacidad de generar valor público y de construir con nosotros esas políticas y esos proyectos que hacen parte del plan de desarrollo local y mantener esa red de innovadores, de esa ciudadanía propositiva, de esa ciudadanía que quiere involucrarse con las acciones del Estado y que está interesada en hacer parte. También es importante que esas redes tengan una gestión del pensamiento creativo. Entonces, hemos fortalecido capacidades en dos ejes. Uno, desde la parte temática. Obviamente, si vamos a abordar un tema de ciclismo, debemos ser expertos o debemos conocer qué dicen los expertos a partir de eso en la localidad. Si hablamos de seguridad, tenemos que conocer qué está pasando, qué dicen los expertos en seguridad y así capacitar desde un componente temático. Pero también esto no puede quedar suelto si no hay unos instrumentos aplicados de innovación que involucren también a la tecnología como ese recurso habilitante que lleva saltos de desarrollo y de progreso a la comunidad. Entonces, a través de ese uso de herramientas, todo se genera un kit de material de innovación que gestiona un pensamiento creativo y que facilita el rol del ciudadano como una persona propositiva que está decidida a luchar por el bienestar común. Entonces, no sin estas capacidades, llevarlas a la aplicación, y que es parte fundamental de lo que significa Subalab, y es la generación del valor público mediante el hacer, mediante la experimentación, con metodología estructurada en procesos sistemáticos y con técnicas. Entonces, esta es la apuesta, esta es la metodología que utilizó Subalab. Resultado de esa metodología, hemos tenido unos escenarios de servicio en donde, digamos que vamos a ejemplificar aquí, y esto ya como un taller práctico, y es ponernos en el rol del ciudadano, ¿sí? Viene el ciudadano, tiene una idea, pero no sabe por dónde empezar. Entonces, si no sabes por dónde empezar, te invitamos a que revises nuestras investigaciones. Puede que encuentres información que te interese, o si no, también en nuestra oferta de cursos también puedes llegar a explorar. Entonces, empezamos a correlacionar las necesidades del día a día con los servicios o con los esquemas de la metodología de Subalab. Entonces, puede venir la persona con un problema identificado, como puede que no. Puede que tenga una idea ya estructurada, que ya se vuelve concepto, o simplemente tiene un idealismo. Entonces, qué bueno es que las entidades gubernamentales, que los servidores que ejercemos una función en la entidad, tengamos un panorama de atención visto desde lo que el ciudadano también propositivamente quiere venir y cómo se quiere involucrar a la entidad, ¿sí? Entonces, es importantísimo que con metodologías específicas nosotros, los funcionarios públicos, brindemos a la ciudadanía herramientas que les permitan resolver un alcance, resolver una iniciativa, modelarla en una ficha de concepto, llevarla, a veces vienen en un mundo ideal, y ese es el ejercicio y la experimentación de lo que hemos vivido acá. Hemos generado unos prototipos y ¿qué hemos visto? Que llegan con idealismos. Y es importantísimo como filtrar esas ideas y ponerles alcance, ponerles metodología, inyectarles innovación y romper el molde de lo que tienen en la cabeza muchas veces los ciudadanos, ¿sí? Y tal vez de lo que han venido desarrollando, cómo se conectan con otras redes que vienen de afuera, cómo se conectan con el sector distrito, cómo se pueden gestionar con iniciativas públicas del gobierno, de la presidencia, cómo podemos hacer que el ciudadano se conecte también con un ecosistema mayor al de una alcaldía local. Entonces, voy a presentarles a Juan Carlos Caicedo. Juan Carlos Caicedo es uno de los ejemplos que trajimos para contarles a ustedes cómo fue su experiencia. Juan Carlos es
docente, ya él se va a presentar en su video, pero él llegó con una idea, él llega con una idea que viene de unas experiencias que él ha tenido funcionando en otros escenarios. Juan Carlos viene con un panorama, con una idea que se ha venido filtrando y que se ha venido, más que filtrando, se ha venido puliendo, se ha venido perfilando, se ha venido apersonando a las necesidades de Suba, hace parte de los presupuestos participativos del 2020 y hoy viene a contarnos su idea. Subalab lo acompañó en ese proceso de llevar un modelo de media resolución para su proyecto y en este momento sigue en esa curva hasta llegar a su consolidación. Entonces vamos a escuchar a Juan Carlos. Hola, soy Juan Carlos Caicedo. Soy docente e investigador y he dedicado buena parte de mi vida profesional a aplicar soluciones a la problemática de los residuos sólidos, transformando la basura en ingresos. Por eso he llamado a este emprendimiento TRIE, la sigla para transformar residuos en ingresos. En lo personal me gusta disfrutar de mi barrio, pero cuando salgo a caminarlo no pasa mucho tiempo sin que me encuentre con pequeños botaderos a cielo abierto, a veces transitorios, a veces permanentes, que buena parte de las veces alojan olores nauseabundos, ratas, mosquitos, perros, gatos y a veces caras extrañas que me invitan a pasar bien lejos. Hace 25 años en Cajicá podía verse mucho de lo mismo. A lo largo de casi 20 años, con varios equipos universitarios, con investigaciones, con mucho trabajo de campo, hemos implementado un esquema completo de apropiación del territorio. Logramos entender que aquellas comunidades que se apropian de su territorio son capaces de hacer que los residuos sean recursos que generan ingresos y que garantizan a sus habitantes derechos estables de acceso, tal como lo expresara Codelier en 1989. La implementación del programa de apropiación del territorio en Cajicá permitió un aprovechamiento de cerca del 40% de los residuos en los primeros 5 a 6 meses. Después de este periodo, manteniendo el apoyo del esquema de implementación, se han aprovechado paulatinamente fracciones adicionales de los residuos. Esto ha posicionado a Cajicá como uno de los mejores sistemas de aprovechamiento de residuos sólidos en América Latina y muy cercano al de las mejores ciudades del mundo. La correcta selección de los residuos en su lugar es el inicio de la apropiación del territorio. Esta apropiación requiere de conocer a los vecinos, de instrumentos y de llegar entre todos a un justo acuerdo. Un acuerdo que incluya recicladores, compostadores, gestores comunitarios y emprendedores de los residuos e incluso al mismo operador. Durante esta nueva realidad de pandemia se ha vuelto normal limitar los espacios de reunión y preferir conversaciones asincrónicas como lo es la del WhatsApp. Esta nueva realidad requiere de innovación en la forma de construcción comunitaria, para la cual hay que adaptar las herramientas que han demostrado funcionar a un formato digital y así evolucionar esa herramienta que se está quedando obsoleta. Para esto estoy trabajando en una cartografía apropiativa digital, que desarrolla una cartografía social vívida construida entre vecinos, ubicando en un mapa las problemáticas que la comunidad denuncia a través de fotos, comentarios de texto, audio o video y presenta a los vecinos entre sí y con la situación con la que viven. Se utiliza de manera asincrónica a través de una aplicación celular que promueve compromisos en la separación de los residuos para su posterior aprovechamiento y permite que un gestor comunitario se acerque a los vecinos para generar acuerdos que les permita avanzar hacia un nuevo gran contrato social. Para lograr este propósito requiere de su apoyo para finalizar el diseño del aplicativo, desarrollar el producto mínimo viable, realizar un piloto que permita evidenciar potenciales falencias y complementar el aplicativo con los hallazgos del pilotaje. Será fundamental el acompañamiento tanto de la UAS como de la Secretaría de Cultura y de instituciones y empresas que quieran apoyar la apropiación del territorio por parte de comunidades y también de aquellos que encuentren en los residuos sólidos un negocio con visión de futuro. Genial. Entonces, como podemos ver, Subalab es una apuesta muy, muy importante para la alcaldía local de Suba, para la localidad de Suba, y en torno a los presupuestos participativos es nuestra fórmula ganadora.
consideramos que la innovación ha traído un cambio de pensamiento y es ese pensamiento el que queremos sumar a Subalab, a entidades, sumar a Subalab ciudadanos, a implementar herramientas y manos que nos permitan alcanzar los objetivos de esta administración de manera eficiente, con calidad y con trascendencia. Muchísimas gracias al IDEPAC, gracias por este espacio y a todos los que nos están viendo. En nombre del alcalde local de Suba, Julián Andrés Moreno Barón, y de Subalab, estamos con las puertas abiertas para que trabajen de la mano con nosotros y de los ciudadanos. Muchas gracias.